Buen día una vez más a su módulo virtual de cálculo diferencial. Hoy vamos a hablar la temática general de la unidad 4, que es acerca de derivadas. La derivada se analiza por medio de rectas tangentes. Ella analiza el comportamiento de una función, ya sea en todo su dominio o en un intervalo cerrado AB. Este dominio debe ser continuo. La derivada se denomina como f' de x. Es la derivada de la función f de x. Se entiende como una razón de cambio que mide la variación de una curva. La derivada es una razón de cambio que cobra importancia en sectores como la industria, la economía, la salud pública. Es decir, analiza cómo cambia la variable respecto al tiempo y respecto al espacio o a más variables que se deban tener en cuenta. La derivada se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta definición es un poco tediosa y es la definición formal como primero empezaron a construir el límite, pero digamos que nos facilitaron la vida con el álgebra de las funciones, para que no siempre se debe utilizar esta definición para poder hallar las derivadas mucho más fácil. Entonces aquí tengo algunas álgebra de las derivadas, algunas, pero ustedes en su unidad didáctica van a encontrar muchas más. Tenemos la derivada de una constante que es igual a 0. La derivada de una constante por una función, que va a ser la constante, se puede sacar y se deriva la función. La derivada de una multiplicación, que va a ser la derivada del primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero. La derivada de una suma, que va a ser la suma de sus derivadas, lo mismo va a pasar en la resta. La derivada de Euler a la x, que es Euler a la x. La derivada de una división, que va a ser g de f' menos f de g', que es la derivada sobre g al cuadrado. ¿Listo? Así va a pasar con otras. Ya dijimos que la derivada de una constante es 0, que la derivada de x es 1, ya sabemos que la derivada de seno de x es coseno, la derivada de coseno de x es menos seno, y así con cada uno. ¿Listo? Tenemos en la unidad didáctica, tenemos de las hiperbólicas inversas, está la tabla de resumen para que ustedes practiquen y sea mucho más fácil el hallar estas derivadas. También tenemos la derivada implícita de una función, que es la derivada implícita. Cuando yo tengo una función y en esa función intervienen las dos variables, muchas veces me dicen que derivo implícitamente. Es decir, que si me dicen que derivo implícitamente con respecto a y, yo simplemente cuando toque y voy a poner de y de x, y cuando toque a x voy a poner de x de y. Así que les deseo muchos éxitos en el estudio de esta unidad. ¿Listo? Y que hagan muchos ejercicios para que aprendan a derivar muy fácilmente. ¿Listo? Recuerden que estoy a su disposición en el foro de dudas y en mi correo, que es anamarprieto@uniboyacá.edu.co.